de extenderme en palabras, si gustan. Dice la destrucción del templo de Jerusalén. Veamos la imagen. Están los judíos en su templo, en el centro de Jerusalén. Están permitidos por el pueblo romano. El pueblo romano siempre los respetó. Estos son organizados, son puros, tienen su Dios, no los vamos a tocar, vamos a respetarlos. Pero como va creciendo el imperio romano y van conquistando pueblos, también mandan a una comisión a gobernar a Judea. Vamos a imaginar que Judea es un garabato también de los míos, más o menos en esta área, incluso podía llegar a las costas, por acá, pero era más o menos en el centro de toda esta parte del sur de Asia, ¿verdad? Bueno, lo que en aquel tiempo era todo esto, la tierra de Canaán y la tierra prometida, pues estaba centralizado en Jerusalén. Entonces el estado, por decirlo, el territorio que era Judea, fue gobernado por el pueblo romano, que ahora les dice, bueno, ustedes son parte de nuestra tierra, si estamos alrededor, ustedes son parte nuestra, les ponemos ahí, vamos a ponerles gobierno. Un gobierno que era totalmente corrupto, como todos los romanos en ese tiempo, que cobraba impuestos por todo lo que se les ocurría y que empezó a cobrar impuestos también a Jerusalén, y les dijo, ustedes van a pagar, y van a pagar del oro que tienen en el templo, y de todas sus riquezas nos van a empezar a pagar. Incluso hubo saqueos, y los judíos dijeron, no vamos a permitirlo, no vamos a permitir que nuestra iglesia, que nuestro templo, porque para ellos ahí estaba habitando Dios, sea tomado por los romanos. Estos son nuestros tesoros, nos negamos a pagar esos impuestos porque son corruptos, es dinero mal utilizado, y se pusieron en revuelta contra los romanos. Esto tomó tiempo, estamos viendo que tomó del año 66 aproximadamente al año 70, que en realidad los romanos, después de varios intentos y de varias luchas contra ellos y unas catástrofes tremendas, invadieron Jerusalén y destruyeron el templo. Vamos a ver varios aspectos de esto. Vamos a ver la historia primero. La leemos de manera rapidita, porque es mucho, pero les hice un resumen de resumen otra vez. Josefo, un historiador que además era del pueblo judío, que fue enviado para negociar y para ir relatando lo que estaba pasando. Josefo nos dice que la fachada era de cientos de cúbits de ancho y de alto, 150 pies, tan alto como un edificio de 15 pisos, aproximadamente 45, 47 metros de altura. Dado que todos los lados del templo estaban cubiertos con grandes planchas de oro, radiaba como una bola de fuego en cuanto el sol salía. Cuando la gente intentaba mirarlo, tenía que apartar la vista como lo apartaría de los rayos del sol. Su amueblado era tan extravagante como el edificio mismo. Los romanos habían tomado el gobierno de Judea y sus gobernantes eran corruptos y déspotas. Alrededor del año 66, los judíos se levantaron en abierta rebelión, negándose a pagar impuestos al imperio romano. También había habido incidentes como sacrificios paganos que los romanos realizaban dentro de Judea. Esto era espantoso, ¿verdad? ¿Cómo pueden permitirse esto los romanos? Hay que echarlos fuera. Los romanos saquearon el templo con el pretexto de cobrarse los impuestos a la fuerza, y como reacción los judíos expulsaron a los romanos de Judea. Entonces ya empezó el problema. 6 meses después, Roma envió a 30,000 soldados para someter a los judíos, y los judíos los derrotaron. Entonces se ponía cada vez más delicado. Roma condujo entonces, en el invierno del 66, un gran ejército a Palestina, comandado por Tito, el hijo del general Vespasiano, junto con Tiberio Julio Alejandro, como su segundo al mando. Los romanos atacaron por el norte y por el sur al mismo tiempo, y después de muchos meses, tras irrumpir en varios pueblos en horribles escenarios, lograron sitiar a Jerusalén. Es decir, fueron invadiendo los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén, fueron haciendo torturas y matando gente hasta llegar al centro en Jerusalén. En el 68 los judíos tenían conflictos con los celotes. Fíjense que los celotes era un grupo de judíos muy, ¿cómo podríamos decir? Muy celosos, por eso eran los celotes, venía de celos la palabra en realidad, muy celosos, pero no eran tanto puros en el sentido de su devoción a Dios, sino de ir reclamando y de hacer problemas. Eran grilleros, eran problemáticos.
Pero esos celotes no tenían tanta relación con los puros que vivían dentro de Jerusalén y menos con los que estaban en el templo. Entonces, cuando empiezan los conflictos con Roma, empiezan a discutir entre ellos y también hay muertes entre ellos. Es grave. Eso pasa en muchas partes, ¿verdad? En México pasó en nuestra historia también, que ha habido más conflictos internos que lo que podemos defendernos del exterior. Pero así pasa. En este caso pasó y estaban debilitados los judíos. Bien, dice aquí, en el año 70, cuando los romanos atacaron, los judíos estaban divididos. Entonces los romanos tomaron y destruyeron la ciudad. El historiador Josefo, quien presenció los acontecimientos y actuó como negociador de la paz, afirma que 1.110.000 personas murieron durante el asedio, de los cuales la mayoría eran judíos, además de 97 fueron capturados y esclavizados. Al final les decimos, la ciudad y su famoso templo fueron destruidos el mismo año de su conquista en el año 70. La destrucción del templo todavía es anualmente lamentada, todavía hay un duelo que siguen los judíos puros y muchos huyeron hacia la zona del Mediterráneo, se alejaron. Y fíjense que hay una anécdota que dice dijo el señor Tito, que era hijo del que después fue emperador Vespasiano, que dijo: no quiero que me den ningún galardón, ninguna medalla, ni que me reconozcan el triunfo, dijo, porque es lamentable que un pueblo pierda, y si ya estaba abandonado por Dios, ¿qué mérito puedo tener? Esas fueron las palabras de los romanos. Estaban tan convencidos de que ya los judíos no tenían por qué existir, ni por qué defender a su Dios, ni les iban a respetar a su Dios. Como noticia también, o como parte de la historia, el Coliseo de Roma, ¿recuerdan aquel estadio famosísimo que ahora ya está mitad ahí en ruinas, pero que se conserva como un tesoro en Roma? Fue construido por los judíos que quedaron como cautivos, como esclavos o como sirvientes, ¿verdad?, de los romanos. Bien, yo pongo aquí, a nivel político, como repercusión político-social, después de esta caída de Jerusalén, los judíos fueron errantes y se agruparon para vivir en grupos, instalándose en Europa principalmente. Con el tiempo sucedió el famoso Holocausto originado por Hitler en Europa, donde aproximadamente 6 millones fueron tratados despiadadamente en los campos de concentración y murieron horriblemente. No fueron unificados como nación hasta la restauración de Israel el 15 de mayo de 1948. O sea, más de 1870 años quedaron disueltos como nación. No había la nación de ese pueblo judío. Bien, vamos a hablar más, se pone interesante. Vamos a ver que esto del templo, ¿cómo lo consideran ustedes? Quiero al menos una opinión. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Dios lo permitió? ¿Dios no lo tenía previsto? ¿El hombre se impuso? ¿Pobres judíos? ¿O los judíos debieron haber hecho algo? ¿Cuál es más o menos el pensar? Porque nos vamos a orientar de acuerdo a la palabra de Dios, pero quiero oír comentarios. Si alguien tiene, con gusto. Sí, Shel. ¿Ya era una profecía? Muy bien. Era parte del plan de Dios que desapareciera, ¿sí? Sí, había ya profecía, había castigo ya de parte de Dios. Era la voluntad del Señor. Si me acompañan, por favor, a Lucas. Sí, pastor, dígame. Muy bien. Voy a tratar de completar un poquito con lo que tengo y con los comentarios. Gracias. En realidad, había sido ya profetizado. Y como dice el pastor, ¿recuerdan qué había en el templo? ¿Qué se guardaba celosamente? El arca del pacto, el arca de la alianza, ¿verdad? Que tenía los elementos representantes, ojo, representantes de Dios.
No era que Dios, lo hablé una vez ya en la personalidad de Dios, en otro tema, no recuerdo